Este año les vamos a contar algo importante para mantener el ejército romano en marcha, que es el tema de la nutrición. Pero no vamos a hablar de la nutrición en el ejército, de la comida en el ejército, porque ya saben que un ejército es muy poderoso cuanto peor come. Y bueno, el romano pues tampoco es que comiera muy bien, ¿no? Bueno, sin más, les voy a dejar con Toletanus, que les va a dar una pequeña charla sobre la comida romana. Tole, todo tuyo. Hola, buenas tardes. Por si no lo saben, somos la Asociación Hispania Romana. Es una asociación cultural que por distintos medios, como la revista Stilus, este tipo de charlas, visitas a yacimientos arqueológicos. Y también, por esto que están viendo, que dirán que es vestirse de algo, pues, y que nosotros preferimos decir que nos investimos de las costumbres, usos de nuestros antepasados, pues pretendemos dos cosas fundamentalmente. Por una parte, aprender nosotros mismos y por otra parte, la divulgación. Me han pedido que les hable de qué comían los romanos. La verdad, la pregunta así hecha parece sencilla, pero si nos preguntan qué comemos los españoles actualmente, pues seguramente en poco tiempo nos vamos a poner de acuerdo. Pero ¿qué comían los romanos? La verdad, es una pregunta mucho más complicada. ¿Qué romanos? Los romanos de los primeros siglos, hacia la fundación de la ciudad, en el 753 a.C., los romanos de tiempo de Augusto, en el cambio de era, cuando nace el imperio, o los romanos ya de la decadencia, antes de la caída de la ciudad, en el 476. Son más de 1200 años, son muchos años. ¿Qué romanos? La nobleza, la plebe, los esclavos, o qué romanos, los de los extremos orientales del imperio, con nuestros antepasados de aquí de Occidente. La verdad es que la cocina de un país nos puede orientar sobre otros detalles de la economía, de la cultura, de la decadencia de una sociedad. Y esto también lo podemos ver en la cocina romana. No cabe esperar que desde la monarquía a la caída del imperio, o el contacto con el mundo griego y otras partes del Mediterráneo, o en la distinta estamentación de la clase social, no podemos pensar que la comida, la gastronomía romana fue algo monótono e invariable a lo largo de tanto tiempo. No podemos pensar, por ejemplo, que la comida de un romano del pueblo o de los primeros siglos de la República, que nos han llegado por obras como Catón en el siglo III, II a.C., que fue censor de la República y que nos ha llegado en su reagricultura, pueda parecerse a lo mejor a las recetas que aparecen en el libro de Apicio ya en el siglo I. No tienen nada que ver. Pero lo cierto es que el cine americano, en estas recetas de Apicio, algunos banquetes pantagruélicos que recoge la historia, o citas literarias como la cena de Trimalción, es lo que ha dado por bueno. Decir que eso es lo que comían los romanos es como decir que cada uno de ustedes pues cena todos los días en el Bulli de Fernand Adrià o en la casa de los hermanos Roca. No tendría mucho sentido. Vista esa visión hollywoodiense de la cocina romana, hay que decir que es cierto que eso se dio, pero en buena parte eso lo sabemos porque ya la gente de aquella época vio como un exceso todo aquello. Es cierto que tenemos la obra de Petronio con el Satiricón, donde aparece esta cena de Trimalción, pero realmente Petronio lo que está haciendo es ridiculizar los excesos de un nuevo rito. Cierto que, por ejemplo, Calígula se dice que disolvió perlas en vinagre para beberlo, en un exceso de gasto en una cena, como también había hecho previamente Cleopatra, por presumir de ese gasto. Cierto que Vitelio, que fue uno de los césares que siguieron a Nerón, pues las ciudades por donde pasaban eran arruinadas, según cuenta la historia, por las comilonas, por las cenas, por los banquetes que les obligaba a servirle. De Apicio, el que les comentaba anteriormente, que fue un gastrónomo que vivió entre Augusto y Tiberio, pues también era un excéntrico de la gastronomía. Se dice que, habiéndole indicado que en África aparecían langostas descomunales, no se le ocurrió más que fletar un barco, irse a las costas africanas. Cuando llegó allí, habló con los pescadores que había en la zona, vio que las langostas eran igual que las de las costas italianas, se enfadó y sin siquiera llegar a tomar puerto se volvió a su casa.
Y también dicen que cuando con ese dispendio su fortuna empezaba a flaquear, pues no se le ocurrió más, viendo que no podía seguir ese tren de vida, que preparar una gran cena y luego suicidarse. Y así no tuvo que pasar hambre. Bueno, si esto es cierto, la verdad es que muchos otros romanos se caracterizaron por lo contrario. Y no sé, tenemos por ejemplo políticos como César, Augusto, Marco Aurelio, pensadores como Séneca, Musonio Rufo, Epícteto, literatos como Horacio, que fueron ejemplo de moderación en sus costumbres gastronómicas, y se podrían citar. Lo primero que cabría preguntarse a la hora de hablar de qué comían los romanos es si comían bien, de su nutrición. Seguramente, si comparamos la alimentación de un romano con otros pueblos de su época, comerían bien, o al menos no comerían peor. Si lo comparamos con los estándares actuales, comían mal. Y esto se ve, por ejemplo, en la longevidad de un romano. La vida media de un romano se calcula por los estudios arqueológicos, osteológicos, de lápidas y demás, que en una provincia civilizada, bien romanizada, como podría ser la Bética, podría rondar los 40 años de edad. Eso no quiere decir que no hubiera un romano que viviera 90 años o 100, que se han encontrado más de un esqueleto, pero esa era la media. Y en las zonas periféricas del imperio, sin irnos de la península, en la cornisa cantábrica, se nos reduciría incluso a unos 35 años de edad. Esa malnutrición crónica, además de las enfermedades evidentemente que afectaban a esa longevidad, se notan en esos estudios de los esqueletos, en lo que se llama la paleopatología. Y por ejemplo podemos ver que las tallas medias, por citar esta zona levantina, en la capital de la provincia tarraconense, en Tarraco, entre necrópolis de finales del siglo II o III, que tampoco fue la peor época del imperio, aunque no fuera la mejor, la talla media de un romano era 157 centímetros, muy bajitos. Y esa malnutrición crónica también la podemos ver, por ejemplo, en lo que se llama la enfermedad cribosa, que aparece mucho en estos esqueletos. Por ejemplo, en el frontal aparece la criba orbitaria, que se caracteriza porque aparecen una especie de agujeritos. Eso se debe a que hay una anemia ferropénica por falta de hierro crónica, y la médula ósea se hiperplasia y se desarrolla para intentar producir más sangre. Eso, además de otras enfermedades, como pueden ser enfermedades parasitarias, el paludismo, por ejemplo, una causa fundamental es una mala nutrición, un exceso en hidratos de carbono y un defecto en proteínas de alto nivel biológico, es decir, en proteínas animales. También podemos ver fémures hiperplatinémicos, que es un defecto en la formación del hueso debido a un defecto de magnesio. Se pueden, por ejemplo, imaginar a Julio César, que tenía fama de ser bajito. Dictador vitalicio, vencedor de los galos, de los lusitanos, de los pompeyanos, se lo pueden imaginar. Y si le ponemos con el caballo, así. Quiero decir que eran muy bajitos por mal comer. Por ejemplo, Tiberio, en la estatuaria que tenemos, haciendo un estudio de las características que se pueden percibir, es muy fácil deducir, siempre cabe, no es un estudio que podamos certificar al 100%, pero posiblemente sufrió racismo. Visto que no comían bien, entramos en qué tipo de comida tenían. En sus orígenes Roma se funda por campesinos y pastores. Y esto incluso ha quedado en nombres de muchas de esas familias romanas. Por citar, hablando del cine, personajes que pueden haber oído, pues por ejemplo, no sé, en la historia esta que hemos visto en televisión de Aníbal, el peor enemigo de Roma, pues habrán oído hablar de Quinto Fabio Máximo, que fue un general romano, dictador en un momento muy delicado de la República, que gracias a su técnica fabiana consiguió que Aníbal no penetrara en la ciudad. Pues Fabius viene de fava, de haba. Eso nos hace deducir que sus antepasados seguramente se dedicaron a cultivar habas. Tenemos la película de Kirk Douglas de Espartaco, otra película que han puesto últimamente en televisión de mucha peor factura. Pues en la lista, el dueño de la escuela gladiatora era un tal Lentulus Batiato. Lentulus viene de lentis,
lentejas. Es decir, que antes de dedicarse al lucrativo negocio de la gladiatura, que era muy rentable, aunque no estaba bien visto, seguramente se dedicaban a cultivar lentejas. También estaban los lastucios. Los lastucios el lactucios viene de lactucas, es decir, cultivadores de lechugas. Y también habrán oído a lo mejor de los pisón. Si han visto Quo Vadis o alguna película en relación a Nerón y la muerte de Séneca, por ejemplo, que está implicado en el caso, pues sufrió un intento de atentado por un tal Calpurnio Pisón. Y también en la muerte de Germánico, que era el hermano del emperador Claudio, hubo otro Pisón implicado. Pues esta gente, antes de dedicarse a dar golpes de Estado, se debieron dedicar al cultivar el pisi, que son